hicieron. Ah, no, él sí, cuando vio acomodó, Me contó Gerardo, puso la muñequita, o sea, todo, o sea, lo subió, o sea, pues sí, con lo hasta. que traía, ¿no? Con lo que traía. Y para otra, puedo prestarles mi. ¿Sabes que tal vez necesitamos también un micrófono? Eso sí es importante. Sí. Mira, empiezo Porque si este túnel con tiene un micrófono la voz que quería. Eso de grabarla es para que se gente que no viene, pues ya nos damos cuenta que sale cosas chidas en la Mucha gente no puede, pero sí lo ve. Ujú. Bueno. Pero la idea es incentivar a que vengan. Por eso no puede ser tan pro, porque eventualmente se corta o empezamos a grabar tarde, nos pasa, ¿no? Ay, no se grabó nada, entonces empezamos a grabar la mitad. Entonces, quieras que no es como más la onda. Lo que ya ven, Claro, el chiste pues es una que- tertulia física, que estés miren. conversando. Hola, Ah, chicos. Hola. Siéntate, ándale. Tertuliano César, Siéntate acá. emperador tertuliano. ¿Cómo estás? Entonces, ¿Cómo te portas? está contando porque si llega a los hermanos o lo que sea. Es en vivo, además, como nos pasa en el distante. Pero la idea no es que Justo en la parte más importante, Ah, porque nada más. Y aquí la señal. No hay nada. Y además el internet debe estar lejísimo. Los replicadores. Ahora te traigo para que pase la señal. ¿Aquí eres free? Por muchísimos años. Mira, las juventudes hitlerianas. ¿Quién? Las juventudes del PRI. O sea, todo este edificio para El el proyecto, si actual, fuera el actual regidor, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el municipio de Querétaro, ¿Ah, sí? Marco Antonio Hernández, despachaba en la presidencia de este edificio como presidente del PRI. Ay, que son historias. No quiero los gente de. No, pues nosotros allá en la tertulia, iba a decir, en la círcula de participación, nos cuenta, un señor de 85 años nos cuenta cómo era San Francisquito, como el centro, cuando quitaron, abrieron Zaragoza y demolieron las calles y la escuela 29 de marzo, la gente le empezó a llamar la Avenida de las Lágrimas, porque no tanto porque destruyeron su casa, sino que la promesa era que les iban a destruir su casa y les iban a dar otra casa ahí cerquita en San Francisquito. Y se las terminaron dar después de mucha presión en Lomas de Casablanca. Era lo más lejos del centro. Que era casi esta, ¿no? Las que derrumbaron para abrir la bolsa. Hay gente todavía que tiene esos saberes, dice mucho. Y que ahí era puro rancho de vacas, bueno, estaba. Pues, Carreta, todos los arcos era templería. Sí, tertulianas y tertulianos. Sí, no. ¿Cómo abriría Miguel Hidalgo las tertulias? A ver, ¿quién sabe? tú abre algo para que veas. Pues nuestra madre bohemia suave. No, casi siempre hablo regañando a Gerardo porque no hizo algo o porque No eres la única llegó vez. tarde, No hice. o hizo, o algo no me Uno ya no puede pareció. conformar, porque si hace. Si hace, Si no hace. si no hace porque no hizo, pero va a ser bien coyona, el pobrecito mío casi siempre. Pero casi siempre pasa algo así, ¿verdad? Pero hoy no va a ser. No. Obvio, ¿por qué? Pero bueno, entonces, estaba buscando la presentación que nos mandaste, que crees que me la traía en este celular. Nos mandaste como una sumita de Una reseña. una reseña. Ah, presentación, yo vi que el PowerPoint. Dije, no, quitamos el PowerPoint. Porque obviamente nosotros pues, te conocemos por cívica, entonces por ejemplo de ahorita vida pues no sabíamos que ya estabas, entonces si nos Lo que haces puedes con niños. platicar un poquito más amplio de porque lo de nosotros, como que nosotros te absorbe mucho, no es como que, Sí. como es lo que... Pero a lo mejor ahorita va saliendo, ¿no? Ándale, perfecto. El cotorreo. Ya. Porque sí, son cosas sorprendentes que uno no sabe qué hacen las personas que uno... Porque aparte yo te ubicaba a ti con el tema del agua. Y resulta que no. No solo ese. También, pues es que No solo ese. No solo eso. Pero no vives de eso. No. Bueno, imagínate. Ya tenemos que decir lo que hacemos, porque es lo que nos gusta y lo que hacemos por vivir. O sea, no, Y después se le queda psicólogo. Sí. Sí, de eso vivo. Sorprendentemente. Perdón. No, sí, es que
bien, pues, o sea, Ujú. es difícil. Se te dé tiempo para el activismo. ¿Y te gusta aparte? Muy bien. ¿Te dedicas a lo que te gusta? Eres privilegiado. Sí, eso está. ¿En qué área te has desarrollado en la psicología? En el psicoanálisis. Sí, o sea, justamente es raro. ¿Ya está grabando? Sí, ya. Ah, ya. Ya estamos Esto de lo que... Fluye. Pues es raro. El psicoanálisis no es psicología, se enseña en las carreras de psicología, pero es una cosa muy diferente. Y justo acabo de tener una plática muy interesante con una mamá de una pacientita, porque pues hay muchas pugnas entre las corrientes psicológicas para ver cuál es la marketing. La verdad, Sí, sí. Pero no, psicoanálisis, sí, la maestría y el doctorado en psicoanálisis. Lo que inventó Freud. Lo que inventó Freud es divertidísimo, tiene muchas intersecciones con el arte, con la filosofía. Pues la mente, con todo. Sí, exactamente. Pero dicen que no somos ciencia. Bueno, es que Eso exacto. no es ciencia. Exacto. Oye, pero me pasa que me voy enterando que en la UAC es de las pocas universidades del país que es psicoanalista, es freudiano. Yo pensé que les enseñaban todas las corrientes, Jung y no sé qué todo, pero no. Resulta que no. Pero esa es otra historia larga, ¿no? Que no conozco a fondo porque no estudié aquí la Ujú, ujú. licenciatura. Pero sí, la UAC en efecto fue la primera facultad psicoanalítica de psicología en México. Ujú. Pero ya no lo es. Ya no lo es. Sí. Y yo estudié en la primera facultad 100% conductista de México, que fue la de la FES Iztacala, que entonces en Ajá. es como los contras de psicoanálisis, Sí, ¿no? sí. Acérrimos enemigos, la némesis. Pero después no, dije esto no es lo mío y me metí a estudiar psicoanálisis. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Oye, ¿tú crees que, o sea, eso de que están en pugna las diferentes corrientes para decir es que yo soy auténtico, yo soy la verdad, y sigan, Como la religión. ajá, pero no es lo que yo he observado, pues ser experto, pero yo lo que he observado es que de acuerdo a la personalidad y la problemática emocional que tenga la persona, puede llegar por el conductismo o conductivismo, Conductismo. o por el psicoanálisis, o por la Gestalt, o por no sé qué otra corriente existe. Parcialmente. Depende es de cierto. qué es y cómo es, porque habrá gente que no le viene bien lo junguiano. Parcialmente sí, pero en el fondo son dos epistemologías y dos ciencias distintas. Y se enfocan, lo voy a decir rápido porque si no nos echamos la conferencia de eso. El conductismo y otras cuantas psicologías por ahí se basan en teorías del aprendizaje. Y entonces sus terapéuticas, sus aproximaciones clínicas son metodologías de reeducación. O sea, usted ha aprendido a reaccionar ante ciertas configuraciones de la vida, de estímulos, con ciertas conductas. Vamos a hacer que usted reaccione con otras conductas. El conductismo original decía que solo lo visible era conducta, el cognitivo conductual, que es lo más reciente, dice no, también el pensamiento ya lo tomamos como conducta. Pero bueno, es una reeducación. Mientras que el psicoanálisis no parte de una teoría del aprendizaje, sino que parte de una teoría del sujeto, que es un poquito más complejo, pero desemboca tiene que ver con cómo un cachorro humano, que es un primatito con un montón de neuronas dispuestas casi a todo, se puede volver un ser muy complejo en una sociedad muy compleja, y puede insertar una identidad, un deseo y una red de vínculos con otros seres humanos. Pero de ahí la terapéutica tiene que ver con cómo esa misma complejidad se refleja en que tenemos casi todo el tiempo confrontaciones internas entre programas o lógicas distintas en nuestra conformación como sujetos, y que tanto que estemos más advertidos, más atentos a cómo operan esas confrontaciones, vamos a sufrir menos
que cuando somos una guerra con patas y andamos por la vida echándonos nuestra guerra a los demás, etc. Entonces, hacer consciente lo inconsciente tiene que ver más o menos con eso. O sea, acéptate con lo malo y lo bueno que traigo. Pero sobre todo conócelo, porque Bueno, eso tiene que ver con cómo te criaron, en qué red familiar y social Como naciste. pavloviano, ¿no? Me siento como ratita en laberinto. Lo conductual. Lo conductual es más mecánico. El reaprendizaje. Y volviendo a lo que tú decías, pues es indicado para algunas cosas que son, a mí me parece que más simples. Las Como adicciones. quiero dejar de fumar, no estoy durmiendo bien, o tengo cierto tipo de pensamiento repetitivo y quiero eliminar ese síntoma de ese pensamiento repetitivo. Las hormiguitas. Y no profundizan mucho en quién eres, de dónde vienes, quiénes son tus papás, en qué sociedad, en qué barrio naciste, cuál es la idealización que se hizo de persona en tu raíz social, etcétera, para ir entrando a las cosas sociales. Claro. Pero todas las corrientes están chidas, yo no sé por qué se andan peleando tus colegas. O sea, eres ecuménico. ¿Se puede complementar? No, porque la base epistemológica conduce a distintos referentes éticos. Entonces, desde una posición más conductista se llama adaptacionismo. O sea, una conducta no es adaptativa, eso te autoriza a decir es indeseable, tenemos que generar conductas adaptativas. Y ahí no hay crítica social. O sea, Tu responsabilidad. y si la sociedad está jodida y adaptarse, el costo de adaptarse es normalizarte, te normalizamos, compadre, ¿no? Y en cambio el psicoanálisis siempre ha sido, y ha pecado también, de revoltoso y de revolucionario, y decir, no, pues la sociedad está enferma, no podemos dirigir a los sujetos a adaptarse a una sociedad enferma, aunque tampoco podemos crear revolucionarios porque no es nuestro papel, entonces más bien acompañar a que cada quien busque su caminito en esta sociedad. ¿Sanemos la sociedad sanando a los individuos? ¿Cómo? ¿Sanemos a la sociedad sanando a los individuos? ¿Es como su premisa? Hay quien lo Digo, a ver, llegó a plantear así como en la época freudo-marxista, Ujú. pero ya después vimos que no podemos pretender tanto. ¿Cómo se llama el senador gringo que de la época con MacArthur? McCarthy. Adelante, Es lo que quería comunista. hacer, ¿no? Analizaba se acaba de leer una novela gráfica del primer rey de Hollywood, ¿no? Que era un actor así gordito, simpático, pero era la superestrella de Hollywood cuando apenas empezaba Hollywood. Cuando nacieron allá en la costa este y luego por costos se bajaron a California y cómo después de eso empiezan el gobierno empieza a meter a querer moralizar y se empiezan a autocensurar porque pues Hollywood tenía que era como Las Vegas ahorita, ¿no? Que es la meca del pecado, ¿cómo le llaman? La ciudad del pecado. Y así era Hollywood, que era, porque pues había muchos desmanes, ¿no? Así como que eran los excesos del alcohol, de la prohibición, muchos abortos, divorcios, asesinatos, involucrado mucho el espectáculo y pues empezaron inmediatamente a querían moralizar. cortar. No lo hicieron. Con McCarthy. Un tal Harvey. Y de ahí después ya surgió McCarthy y a Chaplin, básicamente siguieron ya otras muchas. Se vino a casar a Tijuana. Con las películas, ¿no? Que hicieron los Sí, jurados sí. de que, ay, qué buena Y de hecho en serie. el cómic, que a mí me gusta mucho, Ajá, a mí me gusta. crearon un código dentro del mundo del cómic para autocensurarse. Su pretexto era que no quiero que me censure la autoridad, quiero tener mi libertad, pues yo me la corto. O buscaba los feminismos y todo eso. Ok. Pero eso es conductismo, ¿no? Eso no es. Conductismo desde el Estado. Es tóxico. represión. Bueno, pero hablando dentro de este rollo, Es que lo voy a atravesar algo con lo que pasa con el campo psicológico en las escuelas. La educación. El cutting, ¿no? Entonces, una colega conductista con la que tengo una pequeña discusión, es como,
tenemos que actuar porque esta chica se corta, ¿no? Ok. Salvemos su vida. Amárrala. Sí, pero la cuestión es que la suspenden de la escuela y con la condición de que tiene que estar en tratamiento psiquiátrico y con un psicólogo que no sea psicoanalista, o sea, no yo, Un ¿no? conductista. Exacto, un cognitivo conductual. Entonces ahí está bien, o sea, uno dice, me quito el ego y digo, no es contra mí, no tengo que reaccionar como una ofensa personal, aunque sí es contra el vínculo terapéutico, ya se generó. Pero lo que voy a hacer esto es el interés de la escuela es que una chica no se vaya a suicidar en la escuela, que es un interés monetario y que deriva una especie de moralización que no podemos tener chicos que practiquen el cutting en la escuela. Entonces es un criterio que termina por ser moral, aunque apele a que tiene que ir con un psicólogo científico. Es complicado. No te hablas de conversión con la Exacto, es una terapia normalizadora. Y acá lo que yo digo a riesgo, sé que lo voy a decir riesgoso porque habría que ver cada caso, es, a ver, y ya se preguntaron para esta chica en particular, ¿qué significa cortarse? Si es realmente una conducta de riesgo o es una manifestación, un llamado de auxilio, no de atención, son mamadas, sí son llamadas de atención, todos queremos llamar la atención todo el tiempo, aquí estamos llamando la atención, pero hay que escuchar los casos singulares y qué trae la gente, y antes de remitirla a un criterio moral o de nómina, ¿cómo se llama? Matrícula escolar o de negocio o político o ideológico, es tu singularidad, tu historia, tu familia, tus recursos, ¿no? ¿Por qué no le han habilitado tal conducta de socialización o de afrontamiento? Y entonces, no, pues seguro es porque el psicólogo no le habilita las herramientas. A ver, ya te entrevistaste con su familia y ya viste cómo está la situación y cómo vivió. Con el contexto, no nada más de la sola. Y ahí viene lo que me comentaba hace rato de dedicarse al trabajo con los chicos, ¿no? El tema del activismo que no he podido hacer como yo quisiera con los chicos tiene que ver con que mi labor de todos los días en mi profesión me muestra que la estamos cagando horriblemente como colectividad con todos los temas de cuidado de los niños y adolescentes. Los tenemos como personas de segunda, tercera o cuarta categoría, depende de la familia y el barrio. Y ahí pues intenté hacer red con colegas, pero todo el mundo dice, sí, los niños, sí, protegerlos. Con los niños no. Con los niños no, exacto. Y los derechos de los niños. Pero a todo el mundo le vale madres. La opinión de los niños. Pero tú no crees que socialmente, en el imaginario social, y nada tiene que ver con una clase social, realmente creo que es cultural, Todo tiene que ver con eso. como que se autorregula, ¿no? O sea, de alguna manera nos ponemos, y espero que no nos pongan como una blasfemia, nos ponemos en manos de Dios, o de la naturaleza, o del universo, y Él va a hacer mi chamba como padre y madre responsable, ¿no? Entonces, porque por ejemplo el argumento de que no quiero que mi hijo, no quiero que le enseñen a masturbarse a los 3 años en el kinder, ¿no? Que es la idea que mucha gente... Cuando no, dices Ay, pero esa educación no es una sexual, idea, es una idiotez. cuando dices para ellos educación es una sexual, idea, piensan que es ¿no? eso. Entonces quedas pensando, y no quiero que a mis hijos de secundaria les enseñen educación sexual porque nos van a hacer libertinas, y van a empezar a practicar sexo y orgías. Todo, Y no tienen ni idea, se lo juro, no tienen ni idea de lo que es la educación sexual, que estaría interesante hacer una plática, fíjate. Porque yo no he escuchado que una maestro diga, a ver, el programa de educación sexual en preprimaria es en primaria estos grados, va a ser esto, secundaria así, prepa y así, ¿no? Puedes encontrar a un maestro progresista, porque es un tema muy delicado. Y el punto es, no, pero lo que se está dando en clase, ¿no? Pero bueno, y entonces como que dice, entonces prefieres, salió de la secuencia, entonces prefieres que te eduque la pornografía a tu hijo, a tu hija. Sí, Entonces es como un... Vamos a hacer una Y transición. creen que si no hablo del sexo, de alguna manera el universo va a intervenir, ¿no? Sí, claro.
No, eso, y lo va a enseñar. Como muchos anteriormente, de la generación de nuestros padres, mucha gente, no voy a decir que toda, ni la mayoría, no sé, pero mucha, que vengan los hijos que Dios me mande. No sé si les voy a dar carrera, estudios, con herramientas para que salgan adelante. ¿Sí? Y venían. Y la vida proveerá para que se eduquen, para que se les ponga en el camino oportunidades. ¿Sí me explico? Como que ahorita mucha gente, todavía, no sé cómo se le llama eso, pero mucha gente todavía está en ese ideario. Es que Y estamos independientemente del estrato social. Estamos en una secuencia de modelos sobre infancias. Antes era el modelo, los niños son de Dios. Los tenemos aquí nomás, aquí un ratito pastoreando, pero son del Señor. Y está bien, fue lo que eligió. Todavía tiene efecto, ¿no? Aunque no sea el modelo predominante. Y luego vino el modelo familiarista, que es el modelo de, los hijos son de los papás, que derivó en cosas, sigue derivando en cosas horribles de control, de abuso sexual, esclavización, humillación y maltrato horrible. Eres mi hijo, yo puedo ver contigo lo que me dé en gana. Sí, y eso viene de los romanos, del derecho de los padres sobre los hijos, hasta que se muriera el padre, el varón, el vato, ya el hijo se nace. También en el Antiguo Testamento. La cuestión es que ahora de esos dos modelos que se supone que ya no, hubo un intento de estatizar, ¿no? Con el estado de bienestar, como los socialismos entendidos al modo de los años de la posguerra, y entonces el Estado es el tutor último de los niños, pero pues ha valido para cuatro cosas. O sea, sí es el modelo cubano, y que tiene, o sea, cuando es funcional en ciertas cosas, pues qué padre, pero en una sociedad como la nuestra es una hipocresía. Ahí el ejemplo más claro acá es el Cipina. O sea, Cipina, que creo que se aprobó con Peña Nieto o quizá con Calderón, que es el sistema integral de protección a niños y adolescentes, que es una idea maravillosa. Es una institución, ni siquiera es una institución, es una coordinación de instituciones. Entonces, pero está acá, nunca lo han aterrizado. Nunca ha existido más que como una quimera. Y en reuniones o foritos. Hacen mucho foro y luego dicen, ¿por qué no todo lo que acaban de decir los ponentes? Si hasta los del PAN luego organizan los foros y están bonitos sus foros. Sí, están muy buenos. Pero nunca se realiza, ¿no? Porque ellos siguen el modelo de Dios, aunque, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que, y esto ya nos mete en los temas sabrosos, o sea, que el modelo comunitarista es el que más o menos uno piensa que tendría que operar. O sea, los niños son de todos, no son ni del Estado, ni de la familia, ni de la iglesia. O sea, los niños son de todos. En un parque de una colonia tendría que haber un centro comunitario en que los más viejitos, los jubilados, los que tenemos algo que compartir, venga chicos, aquí los cuidamos, echamos el básquetbol, echamos el fútbol, les hacemos las tareas con ustedes. Tendría que ser la comunidad. ¿Qué han Las comunidades indígenas tienen ese modelo. Con los abuelos, cuando yo era chavito, yo me acuerdo que los vecinos que yo ni conocía, o sea, por aquí por Cartosa de Videro, y ya mi hermano íbamos peleándolos, obviamente mi hermano mayor haciendo repelar, etc. Y como niño no mide, entonces no nos estamos gritando, y de repente una vecina, una viejita, Orden en la sala. venga, por favor. Y ahí va, ¿qué pasó, señora? ¿Qué se le ofrece? ¿Por qué están peleando? No sé qué. Es que me quitan dinero, que no sé. Yo te doy. Y te mueres de pena, así como que no. Pero eso te hace aterrizar de que tanto mi hermano como yo, así como que, oye, no es correcto, pero la señora, como miembro de la sociedad, nos aterrizó. Hoy tuvimos un movimiento. Eso es muy bueno. Hoy en la mañana tuvimos una discusión de eso, pero con personas mayores. Y nos decían que es que antes, pues esto es el tejido social. Nos metíamos, estoy hablando de un barrio tradicional de Querétaro, de San Francisco. Dicen, de niños nos cuidaba la comunidad. Sí. O sea, nos íbamos, una niña lideresa, que ahora ya tiene 70 años, iba y llevaba a otros niños a la presa, al cerro de la antigua hacienda de Carretas. Dice, y en el camino los vecinos nos decían, ¿qué están haciendo aquí? Cuéntenos.
había ese diálogo comunitario y los cuidaban, aunque no fueran sus hijos ni los Era el conocieran. concepto, Era, yo como es un adulto niño, tengo que cuidar de un es niño. un niño, tengo que cuidarlos, etcétera, etcétera. Dice, y ahora, ya no, porque les pregunté, bueno, ¿por qué no sucede ahora? Es que ahora nadie se mete, porque tú no sabes si están golpeando a un niño, pues ¿por qué? Esto, si le gusta, Y si no le sabes gusta. cómo reaccionar. Entonces no sabes cómo va a reaccionar la gente, y en esas dudas te autocensuras y dices, y es peligrosísimo. Yo lo que observé, perdón, antes de que pasara a otro tema, lo que observé con eso es que mucha gente, ¿y tú por qué te metes? Es mi hijo. Claro, pues, No te metas. familiarista. Y eso se extendió, entonces ya los vecinos, pues ya no me meto. Rompieron todo el asunto. Es que es el hijo como... Pero la nueva generación fue la que cortó eso. Y es que le intersectas ahí todo el rollo capitalista y es el hijo como propiedad y como inversión además. Por el tema de la educación y tanto que le estoy metiendo dinero. Aunque antes era así también, ¿no? Yo, por ejemplo, en el campo, en los pueblos pequeños, Bueno, los hijos eran mano de obra. Pues para eso tenían hijos, mientras más hijos, para mano de obra del verano. Era mano de obra, entonces como que ahí hay algo... Sí, no, Patrimonialista. no hemos acabado de colocar a los niños en un lugar digno, a fin de cuentas, porque el modelo comunitarista también tiene aspectos muy lindos, pero tiene aspectos muy complicados. Es que no es uno perfecto. Porque todo el mundo se puede meter en la vida del otro y de eso venimos saliendo. ¿Sabes qué? Espérate, aquí te marco. Y para allá va la cosa. A ver, ya. Pero fíjate, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Ya conocen a mi hija, ¿no? Nosotros sí pasamos mucho tiempo en la calle. O sea, la neta, nosotros pasamos tiempo en la calle, evidentemente en la calle si podemos, ¿no? Y sí, la actitud de Sebastián es mucho, muy diferente a la de otros niños. Si lo han visto en cualquier lugar, es muy diferente, ¿no? Y pues sí, a mí, yo la verdad le digo, ay, hijo, es una pesadilla, yo no lo aguanto, bien respondón, pregunta todo, cuestiona, ¿no? Es muy crítico. ¿De dónde lo sacaría? Es muy ¿Quién sabe crítico. dónde lo sacó, ¿no? Pero bueno, yo quiero ver cuando crezca a ver qué dice la sociedad, ¿no? Pero bueno, pero sí, por ejemplo, yo me he dado cuenta que si salimos, por ejemplo, es muy común, es una plática de adultos, ¿no? Y yo así como que, ay, bueno, tampoco puedo hablar, Sebastián, porque a los niños les dicen así, estamos hablando de cualquier cosa, y si el niño opina algo, estamos en una plática de adultos. Tú no puedes hablar, ¿no? Y son personas educadoras, ¿Todavía se dicen eso? ¿no? Sí, Y son cosas como que me claro. llaman la atención. Y obviamente a Sebastián ahorita le decimos, mira, le vamos a aplicar la de plática de adultos y vuelves a estar, porque luego también como que interrumpe, todavía le falta controlarse, ¿no? Digo, mira, si vuelves a interrumpir así nada más, le vamos a aplicar la de plática de adultos, ¿no? Porque así es como funcionan los niños, ¿no? Y pero al final de cuentas también yo siento que tiene que ver con los parámetros que nos pone la sociedad, ¿no? Como que tiene de verdad que valerte mucho lo que van a decir de que si tu hijo se comporta, al final de cuentas se comporta bien. A mí siempre me da miedo cuando lo llevo a hacer reuniones, pero al final de cuentas se termina comportando bien. Y yo pienso en eso, básicamente Porque respeta, de enseñanza a las respetar. cosas chidas que había en Querétaro antes cuando llegamos nosotros, era eso, la comunidad se involucraba. A mí me veían que yo llevaba a Sebastián, caminaba 2-3 metros para delante de mí y ya estaba alguien. Porque era un bebé cuando lo llevaban. Señora, no, porque lo veían todo, bueno, no todos los días, pero sí cada Yo 3, creo que 4 días. hay un punto que para que nos sirva para articular, porque ahorita tú decías lo de la democracia, un punto que ahorita te has tocado que es fundamental es la asamblea, ¿no? O sea, la comunidad piensa que Chihuahua puede hacer, pero una asamblea es una efectuación comunitaria concreta y que puede ser muy probablemente que es muy difícil, pero también puede ser padrísima. Y justo la pregunta que teníamos, alguna vez hablamos con Jaime Martín, me parece que es un compa oaxaqueño que fundó la Universidad Comunal de Oaxaca, y él nos exponía todas las dificultades y bondades de la asamblea y lo maravilloso que es Oaxaca porque hay innumerables comunidades de no más de 10,000 personas, entonces eso permite que haya asambleas, ¿no? Por todos lados. Pero yo le preguntaba con este tema de los niños, oye, ¿los niños tienen voz en las asambleas? Y me dice, pues no, con trabajo las mujeres. ¿No? De las mujeres, iba a decir. Pero bueno, yo creo que ese es algo concreto que sin romantizar demasiado la comunidad, yo creo que podemos pensar como una efectuación democrática que es la asamblea. O sea, decidamos juntos e incluyamos a los chicos
en las asambleas. Pero eso nos falta. Que eso nos falta. Es sencillo. O Creo que hay que sea, aprender a incluir a la gente. Los adultos, creo que es una Nosotros. responsabilidad que tenemos de aprender a incluir. ¿Cómo le inculcas a un menor, tu adulto como guía, algo que está acá muy en teoría, muy padre, pero no sabes aplicarlo ni en ti? ¿No? Porque Entonces teníamos que empezar nosotros. porque todos los demás están pendejos. Yo siempre soy el que no está pendejo. Claro, es que ahí viene la definición de inclusión. O sea, lo que nos dijo la teóloga en la Navidad incluyente. Para mucha gente, la inclusión es: yo te incluyo, ven a mi espacio. Tú te tienes que mover a mi espacio porque yo soy muy incluyente. Entonces, yo te voy a hacer un favor, por no pero abro mi espacio a la gente que quiera venir. Pero eso no es inclusión. Inclusión es el diálogo, es un proceso dialéctico, es decir, a ver, ¿qué piensas de esto? Yo qué pienso de aquello. Y en este diálogo llegas a un punto común, pero no te pregunto y ven a mi espacio, sino yo pienso esto, le das la voz al otro, que puede ser el niño o la otra, la niña, y entonces tú qué piensas. Y ahí nos movemos los dos al centro de la mesa, digamos. Y esto tiene que ver con lo que me preguntaban hace ratito, lo que platicaban al inicio de en qué activismo me ubican, porque yo creo que ahí justamente la clave de esto que tú estás comentando, Walter, es el territorio. O sea, porque te incluyo en mi espacio. ¿De qué espacio estamos hablando? Pues lo que pasa es que ¿cuál es el espacio común? ¿No? Entonces, una asamblea es un espacio de palabra común, ¿no? Si se puede armar bien como asamblea y todos participamos, escuchamos, como decía este cuate Jaime, a veces horas, porque el señor llegó hasta borracho, pero quiere participar, pero hay que escucharlo, ¿no? Pero, perdón, pero ese es el espacio de palabra. Pero el espacio, ¿cuál es el espacio común? Y esa es la otra gran crisis, que es la crisis de lo común, ¿no? Que ha pasado igual por un camino similar de los niños, lo común era de Dios, lo común es lo público, o sea que es una confusión que traemos arrastrada del socialismo de antes, ¿no? O sea, lo común es lo del Estado o lo del gobierno, que no es lo mismo, pero por ahí va, ¿no? Y no, pues lo común es el territorio. Y ahí es otra mirada que es como complementaria a esto de la democracia. La democracia no nada más tendría que ver con tomar decisiones, sino con tomar decisiones ancladas en el territorio. Y que eso es lo que nos han arrebatado porque ya no tenemos territorio, ¿no? Ya no hay espacio público. Somos desarraigados, colonos desarraigados que compran 60 metros cuadrados, un pedacito de que ni jardín ni plantas puedes tener, luego está en condominio, de quién es la pared, ¿no? Y la manera en que llega lo del agua fue precisamente que yo ya traía mis ondas ecologistas, que no hallaba con quién juntarme, pero es que es esto como un aterrizaje muy claro de lo que puede ser lo democrático, está en el territorio, es decir, concebirnos como apropiados. A mí me gusta mucho cuando dice una autora francesa, siempre nos pensamos en el sistema en que vivimos como apropiarnos el territorio, ¿no? Me voy a comprar un terreno, ¿no? Y ella dice, ¿y acaso nos preguntamos si somos apropiados para el territorio? O sea, el tipo de casa que voy a construir, el uso que hago del agua, el impacto que voy a hacer entre los animales y las plantas. Echar el raíz, todas esas cosas son apropiadas para mi territorio. O sea, soy apropiado para el lugar al que llego. Y como el antropocentrismo es, no, o sea, agátense cabrones animales porque yo soy bueno, hoy viene la máquina. Hasta con todos los vecinos. Y entonces si juntas las cosas es como una asamblea lo más incluyente posible, que entre los chicos, pero que podemos hablar de 1000 cosas, que si tu perro se hace popó en mi pastito, que vamos a hablar de 1000 pendejadas, pero lo importante a fin de cuentas es la vida. O sea, si el territorio en el que estamos, en términos físicos, sociales, hídricos,
lo estamos cuidando y estamos siendo apropiados para el territorio. Somos dignos de vivir aquí, o no Pero somos. tocas un tema bien interesante de la asamblea, que es un dicho de que dos cabezas piensan la segunda. O sea, esa es la base de la democracia, es decir, no tomar decisiones en base a la cabeza de una persona, por más poder que tenga, o un grupúsculo. Porque que no, mientras más amplios sean estas discusiones, mientras más gente pueda poner ideas, empiezas a ver un tema, un problema, una situación, un tema, desde diferentes ángulos. Y por ejemplo, es lo que siempre nos plantea, o sea, el ángulo de las mujeres, del género, el ángulo de los niños, el ángulo de personas con discapacidad, el ángulo de hombres, el ángulo de gente pobre, desde muchos ángulos, entonces vas tomando decisiones como mucho más equilibradas. Eso es el principio de una democracia representativa. Por eso tiene que haber representación de todas y todos en esa gran asamblea, que se llama Congreso. Y cuando tienes, un eje orientador de esa inteligencia colectiva, porque tendemos a ser muy dispersos por una parte y mucho ego por otra. Mi primer acercamiento vergonzoso pero chistoso a la organización ciudadana aquí en Querétaro fue cuando el Consejo Nacional Ciudadano del Gilberto no sé cuándo. ¿Se acuerdan? Sí, el Gilberto. No, el otro. Los El otro, por eso es vergonzoso. El otro, el Gilberto Lozano. ¡Ay, no lo digas! ¡Súper vergonzoso! El Revolución Ciudadana, no te preocupes, yo también caí en El ego ese de Monterrey, el egoísta. ¡Ay, no, qué Cuando demasiado! empezó con su movimiento de evolución mexicana, se llamaba, estaba bien padre, y tú vigilabas a tu diputada, y después se tiró para el monte. ¿No? Sí, no, enloqueció. Yo también ahí. El Gilberto Yo Lozano. con la, como dicen, con la tía Tati, yo cuando se fue Tatiana, yo compré mi Pero yo le agradezco mucho, a pesar de lo Exponencia, vergonzoso, que dicen por ahí que en política no es con quien te juntas, sino con quien terminas. Sí. ¿No? Y es que ahí aprendí lo pernicioso que son los egos. Yo tenía confianza en que las clases medias podían generar un movimiento interesante. Y me di cuenta que las clases medias son egos, o sea, el sistema político, la historia de México ha creado gente que se cree muy chingona y que siempre tiene grandes ideas. Y entonces llegaban a las asambleas y les voy a presentar la gran idea que se me ocurrió. Y me tienen que seguir. Sí, y eran cosas sin sustento, sin información, delirantes, nada más Piensa con el rollo de impositivo. Y dentro de todo esto, el hilo conductor que mencionabas, ¿cómo cuál sería? Pues es el territorio. El territorio. Es decir, podemos discutir, o sea, la pertinencia de la vida. Dale chance, él es el invitado. O sea, la vida, el territorio y el agua. A mí me encantó juntarme con los del Festival Agua que Corre porque entendí que si tú escuchas el agua, es una vacuna para dejar de hacerte pendejo. Porque cuando empiezan a preguntarse, ¿de dónde sale todo? ¿No? Pero bueno, como iba 3 años, ¿y por qué? ¿Por qué? Pero cuando te preguntas, ¿de dónde sale el agua que nos tomamos? De la llave. Claro. Como mercancía sale del agua, de la llave. Pero cuando empiezas a decir, no, espera, ¿cuáles son todo el conjunto histórico de relaciones sociales, económicas y políticas que hace que el agua salga del grifo? Empieza a ser casi como una orden. Exacto. Un clic de claro. ¿Qué es una cuenca? Yo estoy en una cuenca. ¿Por qué no todo seco? ¿Y por qué mis vecinos quieren que haya pastito verde? ¿Por qué en Saquia sí tienen pastito verde? ¿Por qué en Carreta sí tienen pastito verde? En mi colonia no tienen pastito verde. Y en otras partes ni parque, ni nada, ¿no? Entonces, dices, ok, esto tiene sentido. Si empiezo a estudiar las cuencas, los mapas, por qué hay un trasvase, por qué las lluvias han disminuido, por cómo se construyen zonas que tendrían que ser de absorción o de escurrimiento controlado, qué se hace con los desechos humanos. Entonces empiezas, el agua es así como, es tu compañía antropológica, de comprensión antropológica, porque es desechos, no nos hacemos cargo de nuestra mierda, tan sencillo, nos hacemos cargo echándola al agua. Meamos el agua cuando la tenías que hacer en un arbolito y punto,
y la caca la podemos hacer composta. Entonces conoces a Ricardo Vélez con su composta. Entonces y dices, sí, entonces es como, lo que vale la pena en una asamblea sí es que hay que hablar de la seguridad y que no se metan a robar y que los vecinos le bajen a su radio. Sí. Pero la vida, ¿dónde está en juego? En que la preservemos en equilibrios ecológicos y el agua es la consejera. ¿Tú qué piensas, agüita? ¿No? Entonces el agua te susurra y te dice, ya no quiero estar aquí con permiso y ya me voy. Es que la asamblea también puede ser un vehículo para preservar privilegios y para preservar el seguir chingando al entorno. No, pero fíjate que tiene mucho sentido, porque por ejemplo, toda la ley de aguas, o también la ley de concesiones, básicamente era esto: yo aseguro mis litros de agua, porque las voy a concesionar como selectivamente, y mientras sigo promoviendo pues que siga desarrollándose para ganar lana, y realmente no me ocupo de crear que realmente exista un círculo virtuoso que permita que el manto freático se regenere y que se administre el agua y que se ocupe bien, ¿no? Y ahí viene el tema, o sea, dices, oye, hice una asamblea, pero ¿Quién va a la asamblea? participó, No es la asamblea, a quienes escucharon, ¿no? Que te ponen una asamblea. No puedes hacer en este condominio queremos una asamblea que lo de todo. con una chingada, en vez de decir, oye, ¿por qué no tenemos un esquema de recolección de agua? No, de tratamiento de agua, de ver cómo generamos? Y a mí me parece una asamblea. Totalmente, pero ya eso alguien ponía por ahí en el chat de Cívica, ¿no? O sea, la democracia puede ser la dictadura de la mayoría estúpida, ¿no? Sí. Y esa es un poquito la historia de Agüita, Vida y Territorio, que es el colectivo que se formó como producto, bueno, del Festival Agua que corre, de la ley de concesiones, La ley de concesiones termina, ¿no? que es el tema al que yo respondería de lo que estás diciendo, estoy de acuerdo contigo, es la información. O sea, un grupo con buenas intenciones asamblearias de bien común, no informado, puede ser un grupo suicida, ¿no? Necesitamos compartir información responsablemente generada y claramente explicada para la banda, ¿no? Que es lo que les decía a los compañeros de agua del Museo Bajo Tierra, que son excelentes, pero son académicos. Sí. Necesitamos que eso se baje para la banda, la gente que se dedica a lo que se dedica. Para que se apropie del tema. Y esta parte que es la representación. O sea, sí tienes que tener estos controles mínimos en las asambleas para tener la mayor representación de la comunidad que vive en el territorio, pero también de las voces críticas. Que hagan esas preguntas. Como tú hiciste, esto puede ser un club de Toby, aquí nos vendemos el territorio y nos hacemos ricos y los otros, lo que sea, que vemos muchas veces. Creo que tiene que haber estos controles en las leyes, etcétera, y en la misma sociedad civil, para decir, oye, eso no representa o no es tan representativo, y tener toma daca para que pues, las decisiones sean realmente representativas con la mayoría de los criterios. Pero aquí bueno, sí estoy de acuerdo, pero yo no iba tanto en torno a vamos a repartirnos de negocio, sino de conciencia, vuelvo a lo mismo, en una asamblea en el Club Campestre o una asamblea en Saquia o en el Campanario. O sea, ellos viven en una cápsula, en un privilegio, que su propia existencia es a costa de otras, ¿no? Que ellos no, exacto, no son conscientes y no lo saben, o por lo menos no les cae el avión, no son conscientes. Ellos lo que quieren es que haya martinis en el bar, que esté poca madre. Es importante. Eso sí, es importante. Que esté chingón el césped de mí. Que para eso pagué y el centro. Y la policía. No, y tenga la desconta. Y eso es mi estado de vida, por Y si ejemplo. tiro el agua a Bolaños, pues allá a Bolaños se le caiga la caca. O sea, ¿hasta dónde
entiendo que también, pues, si le metes conciencia a esta gente, pues va a haber uno por lo menos que va a decir, no mames, nos estamos pasando, ¿no? Ajá. ¿Cómo empezar a concientizar a la raza o a la gente independientemente de su lugar sobre su papel en una ciudad, en un hábitat común, ¿no? Pero sabes Que sepa que que lo tiene que, un lo que él acaba de comentar, esto de que los ambientalistas y la banda académica, que es la que está como, yo siento, al final de cuentas, y es súper necesario, que lideren el discurso, también les falta tocar tierra. En la experiencia de ahorita que fuimos, por ejemplo, al Zapote, ¿no? No sé si supieron el tema del Ya Zapote, fue ¿no? más allá de- Entonces, se nos ocurrió, ¿sabes qué onda? Pues vamos a traer a la gente a la que le importa mucho, a los ciclistas que van a pedalear ahí los fines de semana y que ni idea tienen de qué está pasando, ¿no? Que nada más pasan y de pronto ven que no los dejaron pasar hoy porque iban a meter máquinas los de Tierra Noble y los otros se pusieron ahí a acceso y ellos ya no pasaron, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, nos pasó, fuimos a la caminata con Pam-Tere, muy bonita, muy linda, pero después, ¿sabes qué? Te voy a ser honesta. Yo no sé qué es un microcuerpo. O sea, yo sé que están perdidos, yo sé que hay agua ahí, yo sé que es una cosa natural súper chida, pero pues a mí yo no entiendo todavía que es una microcuenca, ¿no? Y obviamente te quedas, perdóname, pero entonces uno empieza el discurso, vamos a salvar la microcuenca del Zapote. Pues vamos a empezar por eso, ¿y por qué chingados voy a salvar la microcuenca? ¿Qué es una microcuenca, no? ¿Cuál es Y la ahí importancia? es donde viene el asunto. Los ambientalistas pues están en su speech de acá, ¿no? Y estamos pues los que medio nos empapamos porque ya andamos como Julio todos los moles, pero acá lo que como tú le llamaste la raza, pues necesita empezar a entender, necesitas un discurso que aterrice estos términos y conceptos pues que a uno le suenan, ¿no? A algo que cualquier persona puede entender. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con el Zapote, hasta que los llevas ahí, güey, sí es cierto, yo ya vi, esto es lo que quiero, y la gente no les capta, pero los tienes que llevar. Y lo que estábamos hablando ahorita es, perdona, pero es que yo no puedo seguir paseando, dedicando mi fin de semana a llevar ciclistas para que entiendan y luego salen de ahí todavía pensando que es una microcuenca. O sea, tienes los cerros y tienes el agua y, ¿no? Pero todavía no me queda claro que es una microcuenca. Y sí, porque el tema es, la lógica es, todavía no queda claro cómo fregados el agua que cae allá en San Miguel de Allende y se cuela y ya queda aquí, me impacta a mí aquí en Querétaro, ¿no? Y son cosas son cosas que uno, pues cómo no vas a entender, pero aún cuando están ahí, no entienden las interrelaciones. Y este discurso es lo que tienes que democratizar el discurso, ¿no? Y no solamente el discurso, no sé qué más tengamos que democratizar, ¿no? El acceso a la información. Los afectos, ¿no? Los afectos. Porque los ciclistas que yo llevo ya quiere ir a pintar ¿no? ¿Dónde está ese Carlos Zúñiga, no? Porque sí, claro que, pero ya lo viste. Pero te digo, es imposible que estemos todos los fines de semana llevando ciclistas para que entiendan el tema, ¿no? Entonces ahí es donde falta esta conexión entre el académico, el líder del discurso, el que está obviamente liderando la opinión pública, que se está sentando con la autoridad para negociar o pelear, y la ciudadanía que pues tiene ganas de hacer algo. ¿Qué hago y cómo lo explico, no? Y el 90% de la ciudadanía que ni siquiera piensa en eso. Nuestra Es que idea yo de, iría por un ejemplo, poquito con el más Zapote allá, es una pirámide de porque- agua. Yo te llevo, tú llevas a otro, y es lo que estamos haciendo, pero ¿cuándo vamos a...? O sea, para el Zapote llevamos 5 años haciéndolo, y todavía el discurso no permite. O sea, y sí, y ¿quién nos va a aguantar? No, porque es un caso. Pero imagínate cuando es tan complejo como todos estos puntos de absorción del agua en Querétaro, que parece que se están mapeados, ¿no? Sí, Y siguen construyendo encima y siguen mandando las heces fecales para allá, ¿no? Y cómo explicarse a la gente cuando sí realmente dices, pero acabamos de ir y todavía no podemos explicar qué es una microcuenca, porque lo que pasa allá y lo que pasa allá te impacta a ti con tu llavecita en el agua, ¿no? Es más,
no viene de aquí, viene desde... Mi abuelo no viene de aquí, viene de Zimapán. Pues sí, pero... Y que Zimapán viene de No, o sea, y entonces ¿cómo los conectas con el zapote? Yo creo que todo eso, es que sabes que yo creo que tendríamos que ahondar más, porque si no, esto se convierte en un tema de moda. ¿Sí? Ahorita va a ser el agua, las microcuencas, los escurrimientos, bla, 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 bla. Y el resto, ¿no? Yo creo que habría que reducirlo para poder entender un tema muy complejo, según mi maestro en la prepa. Vamos a regresar unos cuantos Sí, años de de lo particular a lo general, o de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, yo lo que veo en común, no sé a ustedes qué les parezca, que ¿cómo combates el YOLO? ¿Sí? Se vive ahorita una vez, y por tanto tengo que hacer que eso está impregnando la conciencia mundial. Se vive una vez, ya que vivir el momento, las consecuencias no me importan. Aunque los recursos para vivir una sola vez, como los gringos, son 5 planetas, y si queremos vivir una sola vez al estilo europeo, son 3 planetas. Los recursos no están. Por eso, es que justo ese es el punto. Y ese es el tema. Ese es el punto, ¿sí? Porque no se piensa en las consecuencias. O sea, yo voy a vivir ahorita a mí, o sea, que te pones a pensar, oigan, señores, padres, madres de familia, ¿no están pensando en el mundo que les van, la ciudad que les van a entregar a sus hijos? Yo necesito un auto, ¿Quién está pensando otro, en eso? Greta y su generación. Por eso, ¿No lo no. están diciendo? muy así. Pero no es toda ya- la generación, permíteme. Sí. Entonces, yo plantearía eso de ¿cómo combates el yo? Que esta traducción es you only lie once, algo así. Bueno, You only live once. no sé, mi acento de Massachusetts en Malaparabas. y por otro lado, combates, pero por otro lado, ¿cómo inculcas el respeto? Que no sé ustedes, pero a mí se me hace un valor fundamental para cualquier relación. Alguna vez leí un artículo donde todos los conflictos bélicos a lo largo de la historia humana eran ocasionados por una falta de respeto, ¿no? Y está la guerra de Troya, ¿no? Que el robo de la esposa del rey, pues entonces ahí entra en conflicto y se nos van hasta los dioses, ¿no? Te vas aquí a México, está la guerra de independencia, que fue una falta, los criollos consideraban una falta de respeto y todos que estaban en una posición de poder y estaban violentando sus derechos solo porque no nacieron en la península, nacieron aquí en el continente, en América. Pero seguían siendo hijos españoles, pero no eran lo mismo que los españoles. Por tanto, se sublevan para exigir sus derechos y llegamos a la Revolución Mexicana, que también ahí fue otra falta de respeto a los mineros, a los campesinos, bla, 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 bla. Entonces, si nos ponemos a pensar en los grandes conflictos bélicos de la historia humana, siempre hay una falta de respeto, ¿sí? Y si lo llevamos a algo muy particular, pues entre vecinos, entre familiares, entre amigos, entre pareja, o sea, hay una falta de respeto y por supuesto que no te explota a otra persona, ¿no? Entonces a mí se me hace importante que se inculque ese respeto y podríamos entonces tener asambleas comunitarias, podríamos ayudar a que haya una toma de conciencia, porque ya no vas a pensar en ti, sino vas a pensar en tu vecino, en las nuevas generaciones, en la colonia, en la ciudad, en el país, en el continente, en el planeta, ¿no? Yo así lo reduciría, después de mucho pensar, pero no sé ustedes qué opinan. Te voy a decir como una filósofa, un día le contestó a alguien que intervino en una asamblea, digo, en una exposición de ella, decían, tienes razón, pero es poca y carece de fundamento. O sea, sí, o sea, la cuestión es que esto dirige a muchos impases. O sea, por ejemplo, en pedagogía hay una gran pregunta sobre si se pueden educar las virtudes y los valores. A mí, en mi experiencia, los valores no se educan, o sea, Sí, no,
se viven. Y es algo muy complejo, ¿qué quiere decir vivirlos? O sea, una colectividad tiene que producir condiciones con 800 ingredientes para un barrio presente, para los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y también se puede dedicar durante años, siglos, a vivir las condiciones para que ningún valor tenga sentido. Y como pues, es el tema de los mitos y de los héroes, ¿no? Es decir, pareciera que las virtudes las mueran los héroes, la idea de que alguien va a seguir para identificar un todo al contrario de lo que es. O sea, estoy de acuerdo con la premisa, pero no veo que conduzca a ninguna solución. Es que es una solución absoluta. No, pero yo me pregunto. Yo lo que a lo mejor me falta es como un punto de partida. Porque Pero, de algo tendríamos que partir. De partida filosófica. Para que baje en acción. Por eso estoy de acuerdo, es un punto que comparto. La cuestión porque prácticamente no le veo como. Ese es el punto. ¿Tú crees que el nombre con entender hoy por qué Walter está tan peinado? ¿Qué dice tanto en ayudar al prójimo? O sea, está tan mal Walter en todo. Es decir, así lo entiendo así, ¿no? Pero se podría aplicar eso que se aplica con las personas. Comunidad, por ejemplo, entender esto, ¿no? Hay un conflicto social y entender como a nivel de agrupaciones sociales cómo conciliar las diferentes. Por ejemplo, a mí me tratamos un momento allá en ese tema. Por ejemplo, todo empezó o sea, de cualquier nombre son unos desgraciados, pero súmale que pues sí habían unos ejidatarios pues que una lista extra no les vendía, claro, se dedican a trabajar la tierra, entonces no les importa la presa, porque ya no siembran, ya no tienen animales, se van a la urbe, ¿no? Y como son terrenos grandes, pues viven de vender los terrenitos, pues vendo el otro, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Los entiendes, ¿no? Una realidad. ¿No? Gracias, nos dijeron mis tierras para Es mi tierra, y como yo ya no le produzco mi tierra, pues la vendo. Entonces, un pedazo de esa tierrota es mía, pues la voy a vender, ¿no? El tema es tienes a los del otro lado, es casi mitad, ¿no? Que son pues productivos, ellos sí todavía